Bien, lo que estamos viendo en pantalla, eh, lo que estamos viendo en pantalla corresponde a una gráfica que va a un esquema en realidad, que muestra cómo se representa esta, esta oscilación, este modelo del péndulo invertido, ¿ya? Cómo se representa, qué fuerzas participan, cuáles son los puntos de referencia a tener. Constanza, ¿tienes la mano levantada o se te quedó ahí arriba? Constanza, ¿estás viendo la palabra o se quedó la manito arriba? Bien, voy a continuar entonces. Bien, tenemos entonces acá que considerar que para entender este péndulo invertido que hace nuestro cuerpo cuando estamos en posición bípeda y oscilando hacia adelante y hacia atrás, principalmente hacia adelante y hacia atrás, simulamos a nuestro cuerpo como una palanca, ¿ya? Nuestra extremidad inferior como una palanca donde el punto de giro corresponde a la articulación de tobillo. Aquí las diferentes etapas que ocurren en nuestra oscilación, amplié una para que viéramos un poco los puntos relevantes. Nuestra masa está siendo acelerada por gravedad, ¿cierto? Entonces esta línea vertical hacia inferior que dice W corresponde a nuestro peso corporal. Recuerden que el peso corresponde a la masa acelerada por gravedad. Cuando nosotros nos pesamos, estamos midiendo nuestra masa acelerada por gravedad. Si nosotros nuestra masa la colocamos en la Luna, va a estar acelerada por la gravedad de la Luna, va a ser menor nuestro peso, ¿cierto? Esa es la relación que existe de masa y la gravedad, la atracción de gravedad. Entonces, nuestro peso, por eso la W aquí de weight, ¿no? Genera una fuerza que pasa la mayor parte del tiempo, de hecho, 99% del tiempo, por anterior al tobillo. Al pasar por anterior al tobillo, entonces el peso constantemente va a estar generando una aceleración angular hacia anterior y que está graficado por el alfa. Aquí. Al momento de tener una aceleración angular y generar un desplazamiento hacia el anterior, entonces vamos a tener una velocidad angular. En resumidas cuentas, cuando yo me voy más hacia adelante, mis sistemas de reacción, que ya mencionamos, ¿cierto? O sea, mis sistemas receptivos, perdón, propiocepción, vestibular, visual, van a generar una respuesta postural que me va a llevar hacia atrás, ¿sí? Generando una aceleración angular hacia posterior, reduciendo la velocidad angular, ahora oscilando hacia atrás. Cuando vayamos muy atrás, entonces vamos a generar una oscilación hacia anterior, generando una aceleración hacia anterior, y así sucesivamente, ¿ya? Si se fijan, acá, la condición es igual a la inicial. Lo que estamos mostrando aquí es cómo se genera el cambio de oscilación hacia adelante y pasamos hacia la oscilación hacia atrás, ¿ya? ¿Qué ocurre? Desde el punto de vista de las fuerzas participantes, tenemos aquí el punto de rotación, que es el tobillo. Vamos a la imagen que está aquí en la esquina derecha. Ya tenemos el punto de oscilación, que es el tobillo, y vamos a simular que el tobillo genera una palanca corporal. Esta palanca va a estar compuesta por dos fuerzas. Una fuerza que sería el peso, que ya lo mencionamos, ¿cierto? Y la otra fuerza
es la reacción del suelo. La famosa fuerza de reacción del suelo, que la van a encontrar como FRS o como GRF, Ground Reaction Force, ¿ya? Que son la respuesta, ¿cierto? Por acción y reacción que tenemos al momento de cargar nuestro peso, una fuerza reactiva en sentido opuesto. Pero ocurre que al sumar todos los puntos de contacto del pie, de ambos pies, ¿cierto? Vamos a encontrar que la fuerza de reacción en una condición inicial tiene una distancia que está graficada por la P, una distancia hacia el punto de rotación. No se ve mi lápiz, lo voy a escribir con amarillo, a ver. Se ve menos, con rojo. Tiene aquí una fuerza de rotación, una distancia que genera una palanca o un torque. Y el peso corporal tiene una distancia graficada por la G, que es una distancia mayor. Si la fuerza tiene una distancia mayor, entonces el torque es mayor y por ende la palanca va a tender a girar en ese sentido. Cuando el peso entonces se encuentra por adelante de la reacción, vamos a generar una aceleración y una velocidad angular hacia anterior. En la medida que yo me inclino hacia adelante, empiezo a presionar la punta de los pies. Entonces llega un momento, y que está graficado aquí con el número 2, en que la reacción se manifiesta en la punta de los pies, generando una respuesta. Deme un segundito. Ahí sí. Les mencionaba entonces que una vez que nosotros aceleramos hacia adelante, como vamos a concentrar el peso corporal y se van a presionar la punta de los pies, es la punta de los pies la que genera una fuerza de reacción que ahora tiene una distancia mayor a la distancia que genera el peso corporal respecto al tobillo. Esta distancia mayor entonces va a provocar una aceleración hacia posterior y va a hacer que se frene el desplazamiento o la oscilación anterior y ahora el cuerpo pase en esta tercera imagen, pase a tener una velocidad angular de oscilación posterior. Como va a oscilar hacia posterior, entonces ahora se va a mover la reacción hacia la parte central del pie, digámoslo así, o va a retroceder y se va a volver a generar una palanca en que el peso tiene mayor distancia, por ende genera más torque que la reacción. Y así sucesivamente, solamente por fuerzas de peso y fuerza normal o fuerza de reacción, ¿ya? Vamos a generar la oscilación de anterior a posterior, desde el punto de vista mecánico. Entendiendo que esto es una palanca, entendiendo que hay un punto de rotación, entendiendo que hay fuerzas, entonces estamos hablando de una condición que le vamos a llamar torque. Y para eso, nosotros tenemos que generar un torque correctivo. El torque correctivo es las fuerzas necesarias para que yo pueda corregir, valga la redundancia, la oscilación, ya sea hacia anterior, hacia posterior o hacia los lados. De alguna manera tengo que evitar que mi cuerpo siga oscilando porque si no el centro de gravedad va a salir de la base de sustentación y me voy a caer en posición bípeda. Se plantea que este torque correctivo tiene tres sistemas involucrados
que van a actuar en diferentes momentos de la oscilación postural. Uno de ellos es el sistema pasivo, y como su nombre lo dice, ¿cierto? Son estructuras de tejido pasivo de nuestro cuerpo, no hay acción muscular en ello, y que solamente por estar presentes van a generar parte de este torque correctivo. Entonces hablamos de el stiffness, de la rigidez, stiffness, ¿cierto? Significa rigidez. El stiffness de la articulación principalmente del tobillo. Podríamos hablar del stiffness de la extremidad completa, de la extremidad inferior completa, la rigidez que tiene la estructura. Por ejemplo, si yo estoy oscilando hacia adelante, de alguna manera, aquí está mi pie, si yo me inclino hacia adelante, ese es disculpen mi dibujo, pero se entiende, ¿cierto? Aquí están los dedos. Si yo me inclino hacia adelante, estoy estirando. En este caso estoy estirando al tendón calcáneo, por ejemplo. Estoy estirando la zona posterior de la cápsula del tobillo. ¿Ya? Mientras más rígidos sean, entonces hablamos de un stiffness mayor. Y eso quiere decir que cuesta más deformarlo. Entonces, si cuesta deformarlo, evita que la oscilación sea hacia anterior y mantiene el cuerpo más erguido. Si esto fuera muy elástico, entonces se puede elongar mucho más, o entonces el cuerpo se iría hacia adelante sin problema. ¿Se entiende? Solamente por la rigidez de mis tejidos, yo ya evito oscilar hacia anterior principalmente, eh, porque no logro deformar la articulación solamente con esta pequeña oscilación. El stiffness. Otro sistema es un sistema predictivo, ¿ya? O de feed forward. Uno era el feedback, que es la retroalimentación, el feed forward, ¿cierto? Le llamamos a la anticipación. Un predictivo o anticipación corresponde a que yo preparo a mi cuerpo para evitar algún movimiento no deseado. En este caso, la oscilación. Entonces, si yo estoy, imaginemos, voy a dar un ejemplo clásico. Cuando a los soldados les dicen firme y se cuadren y se ponen rectos, derechitos, eso es predictivo. Activan toda su musculatura, ¿cierto? Previo a que tengan la inestabilidad. ¿Ya? Son momentos o movimientos, mejor dicho, ¿cierto? Aprendidos, movimientos que se dan por la experiencia motriz y que me anticipan. Por ejemplo, lo que hablábamos delante cuando cruzábamos el puente. ¿Ya? Antes de que yo tienda a oscilar más y caer, hago algunas correcciones. Abro los brazos, ¿cierto? Es parte de esto, le vamos a llamar ajustes, adaptaciones posturales anticipatorias, ¿no? O ajustes posturales anticipatorios, los APA. Vamos a hablar de ello más adelante. Nos vamos a quedar con uno de los más relevantes y que es el activo o feedback. Y si es feedback, ya nos está diciendo que es retroalimentación. ¿Cierto? Si es feedback, entonces estamos hablando de retroalimentación. Y esa retroalimentación está dada por los sistemas que ya mencioné. El sistema visual, el sistema vestibular y el sistema propioceptivo. Hablemos primero del stiffness en un poquito más de detalle. Se dice, aquí está el gráfico que yo les mencionaba adelante de otra manera, ¿cierto? Aquí hay una oscilación del centro de presión, ¿ya? Hacia adelante y hacia atrás. Esto es anterior, esto es posterior, ¿ya? El esquema nos está mostrando la altura del centro de masa,
¿ya? La línea de gravedad y nos muestra el ángulo, en este caso de SW, que significa sway. Y sway en inglés es oscilación, ¿ya? Entonces tenemos que si yo me desplazo muy hacia adelante, obviamente va a aumentar el ángulo de oscilación y por ende va a aumentar el desplazamiento del centro de presión hacia adelante. Si oscilo hacia atrás, va a disminuir el ángulo y va a retroceder el centro de presión. Aquellos cambios de oscilación, por ejemplo, hacia adelante y hacia atrás y hacia adelante, estos cambios de pequeña magnitud, por ejemplo, ese que está aquí, esos cambios que están aquí, ¿ya? Los de pequeña magnitud, por ejemplo, si iguales de pequeña magnitud, oscila hacia adelante y rápidamente vuelve hacia atrás, transcurre muy poco tiempo. En cambio, esto es que hay mucha oscilación, se fue para atrás, fue para adelante, transcurre más tiempo. Se dice que aquellas oscilaciones que tienen aproximadamente 4 milisegundos de tiempo podrían estar relacionadas solamente al control pasivo de la oscilación postural. Es decir, el cuerpo se fue hacia adelante, pero la deformación del tejido inmediatamente frena esa oscilación y la corrige. ¿Mm? Cuando hay entonces oscilaciones de baja frecuencia, recuerden que si es una oscilación yo puedo tener baja frecuencia, ¿cierto? O alta frecuencia. Cuando tenemos oscilaciones de baja frecuencia, otros sistemas deberían estar participando, porque la oscilación es tan amplia que necesito otro tipo de respuesta. Pero aquellas oscilaciones de alta frecuencia, o es decir, de poca amplitud, pero de respuesta muy rápida, llamémoslo así también, estarían dadas quizás por el stiffness. Se plantea como teoría, ¿ya? No se plantea como una condición 100% comprobado. Porque también hay autores que rechazan esta condición, dicen que el stiffness no es suficiente. El stiffness de la extremidad inferior no es suficiente para controlar el torque. Y lo demuestran de la siguiente manera. Tenemos aquí una tabla que muestra un experimento donde miden a diferentes sujetos que están en la primera columna identificados por sus iniciales. Ven cuánto es su masa en kilogramos, cuánto es la altura de cada uno de los sujetos, a qué distancia en metros se encuentra su centro de masa. ¿Ya? En este caso 0,97, 0,86, ¿cierto? Le hacen la medición del centro de masa. Si yo tengo una masa y tengo su distancia, entonces puedo calcular el torque que hace esa masa en la oscilación. En otras palabras, lo que están midiendo es la distancia, ¿cierto?, que hay desde el centro de masa hasta la articulación de tobillo. Si yo tengo una fuerza y tengo su distancia, entonces tengo el torque. El torque que se está generando. Y aquí me está mostrando el torque. Masa por la aceleración de gravedad, ¿cierto? Por la altura que tiene. Esa ubicación del centro de masa. Me está mostrando cuánto es el torque. Y de igual manera, miden el torque y la fuerza que hace la deformación de los tejidos elásticos, ¿cierto? Principalmente tendón, cápsula, la deformación del músculo, de la piel, ¿ya? De todos los elementos que rodean la articulación al momento de deformarse. ¿Cómo miden eso? Le piden a la persona que no haga contracción muscular y empujan con un dinamómetro y ven cuánta resistencia se hace por los tejidos. ¿Ya? Y se estima entonces que el torque que genera el stiffness de la extremidad inferior tiene un valor. Y si nosotros comparamos
el torque que hace la masa corporal para oscilar hacia adelante con el torque que hace el stiffness, en todos los sujetos, obviamente, el stiffness, el torque es mucho menor. ¿Ya? Un poco menos que el 50% en algunos casos. Aquí un poquito más del 50%. ¿Ya? Pero nos indica, de hecho, aquellos que tienen más rigidez, por ejemplo, este 6.5, este 6, ¿ya? El torque de la masa corporal sigue siendo bastante mayor. Eso nos indica que el stiffness por sí solo no es capaz de controlar la oscilación completa de nuestro centro de masa. Ayuda, sí, pero se requieren otros sistemas. Hay varios autores que lo mencionan, ¿cierto? Por ejemplo, aquí hay un autor, eh, Aldoram, ¿cierto? Que menciona que el stiffness mecánico intrínseco de la extremidad no es suficiente para la estabilidad. ¿Ya? Que el stiffness muscular del tobillo por sí solo no puede estabilizar el balance. Que el stiffness, ¿cierto? La participación del stiffness durante la postura estática, que es el paper que le mostraba la tabla. ¿Ya? Otros mencionan que el stiffness podría sí ser parte importante. Así de todo, no existe el consenso. Por eso yo les mostraba esto que lo dejábamos en pregunta. ¿Será el stiffness el que está encargado de estas pequeñas oscilaciones? Si es así, tienen que ser oscilaciones mínimas, donde ni siquiera exista la posibilidad de generar una angulación en el tobillo durante esta oscilación del cuerpo. Entonces pasamos a un torque correctivo que está dado por el sistema activo. Yo les decía que principalmente el activo, donde tenemos estos tres sistemas sensoriales: el vestibular, el somatosensorial, que le vamos a llamar propioceptivo, ¿cierto? Y el sistema visual. Pero ya sabemos que grandes oscilaciones, desplazamientos hacia adelante, hacia atrás mayores, podrían recién estar cambiando el campo visual, como para tener una respuesta visual. ¿Ya? Entonces vamos a dejar el sistema visual como una respuesta motora cuando generamos movimientos de control postural voluntarios, principalmente. ¿Ya? Y dejamos al somatosensorial y al vestibular como parte relevante del control de la postura, que es más inconsciente, menos voluntaria, llamémoslo así. Entonces, como participante del control postural, si bien el visual es súper relevante, podríamos incluso dejarlo de lado. Personas con déficit visual también tienen la posición bípeda sin problema, y eso lo demuestra de manera crucial. Hay diferentes estudios que muestran la deprivación sensorial para el control postural, y se ha demostrado que cuando se depriva el sistema visual, el cambio en la oscilación, si bien existe, no es tan significativo como cuando se depriva el sistema somatosensorial, donde existen oscilaciones mucho más amplias. Entonces nos quedamos con estos tres sistemas, igual de importantes todos, pero sabemos que podríamos algunos obviarlos. Recordemos un poco qué hacen estos sistemas. El sistema vestibular, que está conformado, ¿cierto?, por los canales semicirculares, por la cóclea en el oído interno, es uno de los sistemas menos conscientes que tenemos, ¿cierto? Es un sentido de los que menos nos preocupamos, pero es súper relevante. Lo que hace es tener estos canales semicirculares orientados en los tres planos espaciales y utilizar el principio de inercia del fluido que está dentro de estos canales semicirculares para que cuando yo mueva mi cabeza, la inercia del fluido hace que se estimulen los cilios vestibulares, que son pequeños receptores a modo de vellosidades, ¿cierto? Y se desencadena un estímulo que se interpreta como una oscilación de la cabeza. Y puede sensar dos tipos de movimiento: una aceleración lineal. Por ejemplo, usted va en un vehículo y si cierra los ojos, igual siente que se está moviendo hacia adelante o hacia atrás si es que el vehículo retrocede, porque la cabeza se mueve en el espacio de manera lineal. ¿Ya? ¿Qué ocurre con eso? Que el líquido del canal semicircular, por inercia, se queda hacia la parte posterior y deja estimulando a los cilios, entregando la información de que hay movimiento.
Si hay un freno brusco, por ejemplo, su cabeza se desplaza hacia adelante y se informa que hay movimiento hacia anterior. Y así sucesivamente. Movimiento lineal. Y el movimiento angular, que puede ser la flexo-extensión de la cabeza, ¿cierto? Puede ser la inclinación izquierda-derecha de la cabeza o puede ser la rotación izquierda-derecha de mi cabeza, así como cuando el cuerpo se mueve en torno al tobillo o en torno a la cadera, también vamos a mover de manera angular nuestro tronco y por ende el cuello y la cabeza, y esto también va a ser percibido por el sistema vestibular. ¿Ya? El sistema vestibular tiene una gracia, como actúa a través de la inercia, yo puedo resetear esta condición. ¿Han jugado alguna vez? Probablemente sí, ¿cierto? A este juego que se hace más cerca del 18, que hay que pararse como tocar una botella o un palito y dar vuelta alrededor y después salir corriendo a tocar el compañero, o marearse y salir caminando, probablemente lo han hecho. Lo que ocurre con el sistema vestibular es que por inercia el líquido queda girando dentro del canal semicircular. Entonces hay una forma de resetearlo y que es generar movimientos de golpe repentino, por ejemplo, saltar y caer sin amortiguar. Eso genera un movimiento de golpe en, en el cuerpo, ¿cierto? Y eso deja de generar movimiento en los líquidos de los canales semicirculares y a usted se le pasa la sensación de movimiento, de mareo. Hay otra prueba, los invito a realizarla cuando estén ahí en su casa en algún tiempito. Traten de caminar en una línea, ¿ya? Con los ojos abiertos, mirando la línea es súper sencillo. El sistema visual es capaz de controlar a voluntad la posición de los segmentos. Si usted quita el sistema visual, lo hace mirando al frente, por ejemplo, ya caminar la línea se hace un poco más complejo. Pero si a eso le sumamos movimientos de izquierda a derecha de la cabeza, sus pies se van a empezar a cruzar cada vez que den el paso. Porque el sistema vestibular está informando que mi cabeza se está moviendo hacia la izquierda, tengo que generar una ampliación de la base de sustentación hacia la izquierda para evitar caer. Por eso que cuando juegan ese juego del borrachito, ¿cierto? Que sale corriendo, las personas se van hacia el lado, porque el sistema vestibular está informando que mi cuerpo todavía se está moviendo en un sentido, entonces tengo que hacer corrección postural para ampliar la base de sustentación en el mismo sentido. En el caso del sistema visual, ¿cierto? El sistema visual es el más fiable, y lo coloco entre comillas, que otros sistemas, y es fiable cuando existe eh, el uso del movimiento voluntario asociado al sistema visual. Por ejemplo, si usted coloca la mano y quiere llevarla a un punto en particular del espacio, no sé, yo en este momento voy hacia el mouse. Por ejemplo, voy hacia el mouse y miro dónde está el puntero y lo quiero mover hacia otro lugar. Aquí la retroalimentación que me está dando el sistema visual es importantísima para poder generar el movimiento a voluntad, ¿ya? Sin embargo, también es uno de los sistemas más fáciles de generar ilusión por movimiento ambiental. Un ejemplo clásico de esta ilusión por movimiento ambiental es el movimiento que existe en la visión periférica. Imagine que usted está en un bus a punto de salir y de repente se empieza a mover el bus que está al lado y usted percibe que está en movimiento, pero en realidad usted no se está moviendo. Lo que se mueve es algo en mi campo visual periférico que me dio la percepción de movimiento. ¿Qué ocurre aquí? El sistema visual se alteró por ilusión de movimiento en el ambiente, pero el sistema vestibular informó que en realidad no había movimiento, ni lineal ni angular. Entonces, entre ellos se hace la integración sensorial. Aquí es donde ya volvemos al esquema que yo les mostraba anteriormente. Integración de los diferentes sistemas se neutralizan entre sí y me informan la posición real que tiene mi cuerpo o la condición real de movimiento que existe en mi cuerpo, ¿ya? Por otra parte, tenemos el sistema somatosensorial, ¿no? Dentro de los cuales los principales sensores que tenemos están ubicados dentro del músculo, ¿ya? El uso muscular que nos va a informar de la longitud que tiene el músculo, el órgano tendinoso de Golgi que nos va a informar de la tensión que tiene ese músculo,
y lo vamos a sumar a diferentes tipos de receptores. Receptores articulares que hay dentro de los ligamentos, por ejemplo, el ligamento cruzado anterior es uno de los ligamentos con mayor número de receptores propioceptivos para la posición de la rodilla. La cápsula articular de diferentes articulaciones tienen receptores para la posición de la articulación. La piel tiene receptores de tacto, entonces yo sé si mi piel está en presión o no presión, si está más tensa o menos tensa. Le vamos a sumar, por ejemplo, la presión plantar, que son receptores cutáneos plantares que están especializados para recibir la presión durante la marcha, durante la posición bípeda. Y una de las condiciones de este sistema somatosensorial es detectar los cambios de la posición del cuerpo y de los segmentos. Segmentos entre sí, por ejemplo, mi antebrazo respecto al brazo, el brazo respecto al tronco, y del cuerpo completo. ¿Cómo está posicionado? Si yo les pido a ustedes ahora que cierren los ojos, ustedes van a ser capaces de describirme cómo están sus extremidades, cómo está su tronco, si está erguido, si está curvado, si está inclinado hacia la izquierda, hacia la derecha, si tienen las manos en flexión, extensión, el codo arriba, abajo, etc. Entonces el sistema somatosensorial, si lo sumamos a la información que da el sistema visual y lo sumamos a la información que da el sistema vestibular, son los tres sistemas de control de movimiento que se deben integrar, que deben interactuar entre sí y dar una percepción de la ubicación y del movimiento que tiene mi cuerpo y mis segmentos para dar una respuesta motora posterior. Les voy a hacer una prueba para que vean cómo se integran estos sistemas. Voy a abrir mi cámara, voy a sacar la presentación para que puedan ver la cámara y hagamos la siguiente prueba. Dejar de compartir. Ya, todos me ven en la cámara, ¿cierto? Necesito que Sí, profe. vayan haciendo lo mismo que yo. Posicionen su mano dentro de su campo visual. Recuerden que nuestro campo visual tiene dos áreas. Un campo visual central, que es el con mayor definición, ¿cierto? De hecho, yo puedo posicionar, por ejemplo, un dedo en mi campo central y puedo incluso ver hasta las huellas digitales. Es muy definido, ¿ya? Y un campo visual periférico en el cual se pierden los detalles. Posicionen su mano, una de sus manos, ¿cierto? Dentro del campo visual central, ¿ya? Y les voy a pedir que con la otra mano lleven un dedo a su nariz y después lleven el mismo dedo a los diferentes dedos de la otra mano, ¿ya? Meñique, anular, medio, índice, pulgar. Meñique, anular, medio, índice, pulgar. Así, ¿ya? En estos momentos están todos los sistemas funcionando para entregar la retroalimentación de si el movimiento se está haciendo correcto o incorrectamente. Obviamente, incorrecto es el error, que no logre llevar el dedo al objetivo, que en este caso son los dedos que están al frente, ¿ya? Cuando están todos los sistemas funcionando, usted lo puede hacer a alta velocidad con poco error. Y trata de hacerlo lo más rápido que pueda, ¿ya? Y se puede hacer a mucha velocidad con poco error. Desde el punto de vista de la información, estamos entregando la posición en el espacio de mis segmentos, el movimiento articular y la tensión muscular y la longitud muscular por el sistema propioceptivo de toda mi extremidad, y vestibularmente no tengo información. Tratan de hacer lo mismo pero moviendo la cabeza. Y van a ver que el error empieza a aumentar. Porque estoy cambiando el sistema vestibular y porque estoy cambiando el sistema visual. Al mover la cabeza también cambia mi campo visual. Bien, primera prueba. Segunda prueba, lo mismo, pero ahora colóquenlo en el campo visual periférico. O sea, no centren la mirada sobre el objetivo. Traten de hacerlo y díganme qué diferencias pueden observar. El mismo gesto. Es más rápido, más lento, con más error, con menos error. Yo por lo menos lo hice mucho más lento y igual me equivoco. Es más lento y con más error, ¿cierto? Es mucho mayor.
Hagamos algo más extremo ahora. Sáquenlo del campo visual. Colóquenlo aquí al lado de su cabeza y traten de hacerlo. ¿Ya? Bueno, y yo he explicado esto hartas veces, entonces ya me equivoco un poco menos, pero igual me sigo equivocando, porque también hay aprendizaje motor de este gesto. Traten de hacerlo y compárenlo nuevamente. Ahora sí que es mucho más lento para tener éxito en la prueba, o si lo hace a la misma velocidad, es con mucho más error, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. ¿Qué estamos haciendo? Sacamos el sistema visual por completo. Ni siquiera quiero pensar en que si muevo la cabeza, ¿cómo lo podría hacer si estoy moviendo la cabeza? Porque el sistema vestibular me informa una posición más alterada. Pero vamos a hacer lo siguiente. Entreguemos información propioceptiva. La mano que está aquí al lado de su cabeza, muévanla. Vean dónde está en el espacio. Traten de sentir, muévanla harto, muevan los dedos, ¿ya? Muevan la muñeca, muevan el codo. Traten de percibir dónde está posicionado el espacio y hagan la prueba de nuevo y me van a decir si lo pueden hacer más rápido y con menos error o no. Sí, por lo menos yo sí lo pude hacer más Se rápido puede, y ¿cierto? tenía menos error. Se puede hacer un poco mejor. Obviamente, si yo lo tengo acá, muevo, ¿cierto? Aquí va a ser muy, muy poco error, muy fácil de hacerlo, mucha velocidad. Acá, cuando muevo, lo que estoy haciendo es entregar información proprioceptiva de la ubicación espacial de mi segmento. De hecho, si yo me coloco la otra mano acá y trato de sentir dónde tengo que posicionar, después el error va a ser mucho menor. ¿Ya? Eso es información de integración sensorial. ¿Ya? Para el caso de la postura es exactamente igual, para el caso de los movimientos voluntarios es exactamente igual. En cada uno de nuestros movimientos que vamos a realizar, mi sistema está sensando dónde se ubica mi segmento, con cuánta fuerza tengo que hacer esa información. Imaginemos, yo tengo, a ver qué puedo tomar como ejemplo. Aquí tengo una cajita de unos lentes. ¿Ya? Cuando yo voy a tomar esta caja de los lentes, mi sistema me está informando cuánta presión tengo que hacer sobre la caja. Si hago mucha presión, se deforma. Si hago poca presión, se me cae. Entonces el sistema propioceptivo me está informando con cuánta fuerza tengo que generarlo para poder tomarlo sin generar daño y sin que se me caiga. Todo el control del movimiento se va dando por integración de mis sensores. ¿Cuáles sensores? Principalmente propioceptivos, ¿ya? Visual, vestibular, auditivo, ¿cierto? Somatosensorial, ¿cierto? Táctil, bueno, ya lo mencioné, que es parte de la propiocepción. Una de las áreas es la parte somatosensorial. Bien. Se pueden sacar muchas más conclusiones de este tipo de pruebas, ¿cierto? De integración, pero es una de ellas. Después hagan el que les decía yo, traten de caminar en una línea, fijando la mirada en la línea, después con vista al frente, después con la cabeza hacia un lado, caminen por la misma línea y después moviendo la cabeza de lado a lado. O con los ojos cerrados también puede ser para eliminar el visual. ¿Ya? Todo eso es información. Hay unas pruebas que para medir el somatosensorial que has tenido esa sensación como de que se le duermen las extremidades, ¿cierto? Como ese hormigueo. Por ejemplo, cuando uno está mucho tiempo sentado, como disminuye la irrigación hacia la extremidad inferior, a veces se duerme en la extremidad inferior, ¿ya? Que es ese hormigueo, esa parestesia por dificultad de irrigación. No sé si han tenido la oportunidad, pero si cuando tienen ese hormigueo y usted se pone de pie, como que la sensación de que uno da pasos como en falso o siente que se va a caer. Eso es por alteración propioceptiva, pero en su máximo esplendor. Desde el punto de vista experimental, hay unos experimentos que son súper invasivos en ese sentido y que a los usuarios les colocamos la misma manga para tomar la presión en el brazo, esa manguita que se va inflando, se le coloca en el tobillo.
y uno empieza a medir el pulso en el tobillo, hasta que se reduce cierto porcentaje del pulso, el pie empieza a adormecerse por unos segundos. Y en ese momento se hacen pruebas de oscilación postural, y la oscilación postural es gigante, es tremenda. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando se aplica frío. Algo súper común en deportistas: se lesionó y le pusieron cloruro de etilo, que es un químico que enfría muy rápido. Eh, el frío reduce la velocidad de conducción nerviosa. Entonces la información propioceptiva y dolorosa se lentece. Y es más probable que la persona se vuelva a lesionar o se lesione más grave cuando tenemos el frío, porque es como que entre comillas, se adormeció. Y al no sentir dolor, genera más daño, hace más movimiento. Entonces se ocupa en casos súper específicos. Probablemente contusiones, sí, pero una lesión, por ejemplo, ligamentosa, y que le pongan cloruro de etilo, está condenando a ese deportista a una lesión mayor. Bien, continuamos con lo que estamos viendo en nuestra clase. Bien, esto que está acá, aunque llega a asustar un poco el esquema, ¿cierto? Lo que nos está mostrando es que existe la oscilación, ¿cierto? Este es el cuerpo de la persona, graficado ahí con esta carita, centro de masa, el tobillo, ¿cierto? Y todas las variables que influyen en estos torques correctivos. Se sabe que la información, ¿cierto?, ingresa a nuestro sistema de control, o sea, a nuestro sistema nervioso central. Que vamos a tener información de sistemas propioceptivos, de sistemas visuales, de sistemas vestibulares, que de alguna manera, ¿ya?, se van a ir contrarrestando entre ellos, que de alguna manera las perturbaciones del ambiente también se van a integrar aquí, y vamos a tener una condición mecánica, que es este péndulo invertido, ¿cierto?, que vamos a poder medirlo a través de la oscilación del centro de presión. Lo único que sabemos es cómo se comporta el centro de presión. Y lo que sabemos también es que una vez que el modelo o el péndulo se genera, hay diferente información que va a ingresar nuevamente al sistema a través de los sensores, ¿ya? Y que este ingreso de información se va a volver a integrar y que va a haber una respuesta. Ahora, este gran círculo que está aquí con una interrogación nos muestra que todo lo que está aquí adentro es un teórico, ¿ya? Porque no se sabe cómo se logra la integración. Sí se sabe que cuando yo deprivo el sistema visual, deprivo el sistema somatosensorial, deprivo el sistema vestibular, hay diferentes respuestas que se manifiestan en el centro de presión. Pero no se sabe cómo es la forma de integración. Esto es un modelo teórico, ¿cierto? Matemático, de que algunos pueden estimular, otros pueden inhibir, otros pueden ir contrarrestando, ¿cierto? O sumándose entre sí, etcétera. Pero a esto se le llama, y está en la literatura, como la caja negra del control motor. Cuando es caja negra, es como no se sabe qué es lo que ocurre aquí adentro, pero algo ocurre y sí sabemos que los sistemas están participando, porque cuando los alteramos, podemos ver que hay manifestaciones de inestabilidad. Mayor área del centro de presión, mayor o menor velocidad en la oscilación, ¿cierto? Exceso en el movimiento anteroposterior o lateral, etc. ¿Qué ocurre cuando tenemos perturbaciones externas? Por ejemplo, fuerzas que nos van fuerzas que nos alteran la posición. Por ejemplo, me pueden empujar o se puede mover la base de sustentación. Voy en el vehículo, en una micro, y se movió más rápido. O una escalera mecánica, por ejemplo. O pisé mal la superficie de contacto. Calculé mal la altura de un peldaño. Diferentes perturbaciones que van a hacer que se altere mi postura bípeda, ya sea en movimiento cuando voy caminando o bípedo en posición estática. Y vamos a encontrar dos principales estrategias motoras que mi cuerpo aprende y que las desarrolla en detalle en la medida que tengo experiencia motora.
¿ya? Al principio, los niños se caen y caen, como vulgarmente se dice, como saco de papa. Llegan y se caen sin ningún tipo de control. En la medida que yo tengo la experiencia motriz de inestabilidad, ¿cierto? Aprendo a controlar esa inestabilidad bajo dos sistemas que van a depender de la magnitud de la perturbación. Mientras más grande sea la perturbación, mayor cantidad de segmentos corporales y de compensaciones corporales voy a tener que generar. Mientras menor sea la magnitud de la perturbación, o sea, me empujaron un poquitito, ¿cierto? No voy caminando tan rápido y me tropecé un poco, ¿ya? O por ejemplo, me subo a la escalera mecánica, eso es una perturbación menor cuando ya tengo la experiencia. Probablemente al principio es súper fuerte la perturbación cuando recién me enfrento a una escalera mecánica. Estas van en la medida que aumenta la magnitud, van subiendo los niveles articulares en participación, ¿ya? La primera estrategia que vamos a encontrar se llama estrategia de tobillo. Y la siguiente es la estrategia de cadera. Cuando aumenta más la perturbación, vamos a incluir movimiento de la extremidad superior, como ese como aleteo, ¿cierto? Que uno hace cuando se está cayendo. Movimientos corporales más altos. Pero las principales y las más conocidas y las más estudiadas son las estrategias de tobillo y las estrategias de cadera. Para ello, encontré en YouTube un video súper bueno y de hecho les voy a dejar aquí el enlace para quienes quieran verlo después en detalle. ¿Dónde está el chat? Ahí está el enlace al video. Tengo que dejar de compartir para compartir la nueva pantalla. Voy a compartir sin sonido porque en realidad no es el sonido lo que me interesa compartir, sino que lo que está ocurriendo ya. ¿Se ve la persona, cierto? Lo voy a llevar al momento en que... Aquí. Bien, vamos a ver la estrategia de tobillo. La persona está oscilando hacia adelante y hacia atrás y quiero que se fijen en los tobillos que se genera una plantiflexión. Aquí se levantó el talón. Estamos frente a una oscilación anterior que excede, ¿cierto?, el control postural, la oscilación normal. Por ende, la primera estrategia es mover el tobillo. Y en este caso es una plantiflexión. Y cuando me voy hacia atrás, quiero que se fijen, levanta la punta de los pies. Esa estrategia de dorsiflexión, ¿cierto?, corresponde a la oscilación posterior cuando excede la magnitud. ¿Qué ocurre con esta estrategia? Volvamos a nuestro PowerPoint para poder explicar y dibujar ahí. ¿Quedó claro, cierto? ¿Todos la pudieron observar? Ahí hay una dorsiflexión cuando va hacia posterior. Y cuando va hacia adelante, levanta el talón. Una plantiflexión. Bien. ¿Qué está ocurriendo acá entonces? El PowerPoint aquí. Bien. Imaginemos que estamos mirando la planta de los pies de esa persona. Dame un segundo, voy a generar una diapositiva en blanco para poder dibujar más fácil. Aquí. Bien, imaginemos que estamos viendo la planta de esa persona. Tenemos aquí en posición normal un pie, pum, el otro pie, aquí.
con una base de sustentación, que la voy a dibujar aquí con celeste, correspondiente a eso que está aquí, ¿cierto? Y el borde también para allá. Y con un centro de gravedad que lo vamos a posicionar más o menos en el centro. Un poquito más anterior que el tobillo, pero más o menos en el centro. Bien, imaginemos que la persona se va hacia adelante, se inclina hacia adelante. Si se inclina hacia adelante, entonces el centro de gravedad se va a mover más hacia adelante, ¿cierto? Como se inclinó muy adelante y estamos llegando a la periferia, y eso es una inestabilidad que me puede botar hacia adelante, tengo entonces que levantar los talones. Si levanto los talones, la nueva base de sustentación ahora son solamente la punta de los pies. ¿Qué ocurre con la base de sustentación nueva? Ahora se reduce solo a eso. Y el centro de gravedad que se había ido hacia adelante, cuando yo levanto los talones, el centro de gravedad lo voy a llevar acá con esa línea, que estaría por aquí más o menos. Ahora queda por fuera de la base de sustentación, pero en la parte posterior. ¿Y cuál va a ser la respuesta a eso? Si la masa está por detrás de esto, que mi cuerpo se vaya hacia atrás. Lo que generé fue una inestabilidad mayor, pero en el sentido contrario al cual me estaba cayendo. Me estoy inclinando hacia adelante, mi centro de gravedad se fue hacia adelante, pero cuando levanto los pies, ese centro de gravedad ahora quedó por detrás de la base de sustentación. Entonces mi cuerpo tiende a caer hacia atrás y vuelve a la posición más estable. Por el contrario, cuando de esta posición yo me muevo hacia atrás, el centro de gravedad se va hacia atrás y la respuesta en la inclinación posterior es levantar la punta de los pies. Entonces, si yo lo dibujo con los mismos colores, la nueva base de sustentación sería solamente los talones y su geometría que queda entre ellos. Y el centro de gravedad ahora quedaría por delante de esa nueva base de sustentación, lo que me hace caer inmediatamente hacia anterior y moverme en sentido contrario al cual estaba oscilando a punto de caer. ¿Se entiende? ¿Me siguen? Diego, Sí, profe, se entiende, pero quería hacer una consulta y era, por ejemplo, que es algo que me ha pasado alguna vez en la vida, que es cuando uno va corriendo, como que pierde el equilibrio y usa el miembro superior, es súper exagerada la reacción. No llego a caerme, pero es como si hubiera perdido el equilibrio, aunque no se sienta así. Es como que uno no pierde el equilibrio, pero de repente está teniendo esa reacción. Y no sabría explicarlo exactamente, pero es como que uno va corriendo ¿ya? y de la nada ya está perdiendo el equilibrio, mueve todo para equilibrarse, por así decirlo. Cuando vas muy inclinado hacia adelante, como No, corriendo no sabría hacia... decir si voy inclinado, porque voy corriendo, o sea, me pasó hace mucho Ya, tiempo, ahora ya no me ha pasado últimamente. necesito imaginármelo para poder explicarlo, porque quizás me lo estoy imaginando de una manera diferente. Que tú me estás diciendo que en la medida que empiezas a correr, hay un momento en que haces movimientos corporales como que estuvieras perdiendo el equilibrio, pero en realidad no lo estás perdiendo. ¿Algo así? Claro, claro, o sea, no me doy cuenta de si estoy perdiendo el equilibrio, no tengo ningún indicio de eso, por lo menos que se perciba, visualmente sobre todo. Ya, es que ocurre con la carrera que es un equilibrio dinámico, ¿ya? Tú requieres del movimiento para mantener el equilibrio.
como tu cuerpo va avanzando hacia adelante a alta velocidad, si yo detengo la carrera en una fotografía, probablemente hago el análisis de estabilidad y la persona se caería. ¿Ya? No puedo detener la carrera en cualquier punto de ella eh, y ver que el centro de gravedad está en la base de sustentación, no, es imposible, porque es un equilibrio dinámico. Requiere del movimiento porque va cambiando la base de sustentación de izquierda a derecha, hay fases que vas en el aire incluso, ¿ya? Fases aéreas de la carrera, inclinado hacia adelante. Si yo tomo una fotografía, el centro de gravedad siempre está por fuera de la base de sustentación. Entonces, los pasos, de hecho, no sé si revisaste la clase anterior, pero en una de las imágenes se muestra la salida del taco y yo menciono aquí que cuando la persona saca las manos es tan inestable que hay movimientos voluntarios, pero también hay mucho movimiento reactivo, que son pasos a alta velocidad, movimiento de los segmentos superiores a alta velocidad, que van en respuesta a la inestabilidad que provoca esta posición o este movimiento. Entonces, me da la sensación de que va por ahí un poco la explicación a lo que estás planteando, que si vas corriendo, de repente sientes que haces movimientos, pero no estás perdiendo el equilibrio. En realidad no, porque es un equilibrio dinámico, que requiere de esos movimientos para mantenerse en esa posición o en esa condición. Diferente es, por ejemplo, cuando uno va corriendo cerro abajo, como que no puedes parar de dar pasos, involuntariamente igual das pasos, porque la condición de equilibrio ahora está, de desequilibrio es tal que tu cuerpo requiere esos pasos para evitar caer. Probablemente sea muy empinado, igual vas a caer, pero, pero ahí hay una condición externa que te magnifica la perturbación de este equilibrio. No sé si logro explicar un poco, pero me refería a que es dinámico y que requiere de los movimientos para mantener esa posición o ese movimiento constante sin perder el equilibrio. Sí, profe, sí entendí. Entonces podría ser lo mismo, por ejemplo, cuando, por ejemplo, un atleta, por ejemplo, Usain Bolt o cualquier que va en carrera, cuando ya se va deteniendo también utiliza los brazos y es por eso mismo, ¿verdad? Claro, Porque al bajar mucho la velocidad necesitan hacer esos ajustes. ya hacen movimientos como de aleteo. Cuando Claro, se están deteniendo, sí, es lo mismo, exactamente lo mismo, porque durante la carrera en sí, la carrera, imaginemos los 100 metros, durante esos 100 metros los movimientos de los brazos favorecen el avance por el péndulo que hacen y por la aerodinámica que hacen, ¿ya? Pero cuando se tienen que detener, se colocan el cuerpo erguido de inmediato, pero requieren otros movimientos porque ese cambio drástico de velocidades de desplazamiento requiere ajustes posturales que van en respuesta a esta inestabilidad que se está sufriendo. Bien, ah, ya, profe, muchas gracias. ¿sí? Bien. Si yo miro esto en el plano sagital, es como que estuviéramos la persona de pie, así. Perdonen mi calidad del dibujo, pero lo estoy haciendo con el mouse. El centro de gravedad estaría aquí, ¿cierto? Si se inclina hacia adelante la persona, si se va para allá, el centro de gravedad se movería más adelante. Entonces, se pone en punta de pie, o levanta el talón, reduce la base de sustentación y el centro de gravedad ahora queda por detrás de la base de sustentación. Entonces, obliga a que el cuerpo se vaya hacia atrás. Lo mismo ocurre si se va más hacia atrás, entonces el centro de gravedad se va a ir más hacia atrás. Lo que va a hacer la persona es levantar la punta de los pies, queda en talón con la punta de los pies hacia arriba. Mi pie que dibujé, bueno, da lo mismo. El centro de gravedad queda por delante de esa base de sustentación nueva y obliga ahora al cuerpo a caer hacia adelante. Esa es la estrategia de tobillo, frente a perturbaciones de baja magnitud, ¿cierto? De hecho, usted lo puede intentar, inclinarse hacia adelante y solito su talón se va a levantar, o solito la punta del pie se va a levantar cuando se inclina hacia atrás. Cuando la perturbación es mayor, se inclina un poco más hacia adelante o un poco más hacia atrás, pasamos a la estrategia de cadera, y que se las voy a mostrar en el mismo video, y está aquí. La estrategia de
cadera, denme un segundo, aquí, que corresponde a sumar al tobillo una condición que mueva rápidamente el centro de masa hacia una condición que me corrija. Por ejemplo, voy hacia adelante y le voy a colocar pausa ahí. No solamente levanta el tobillo, quiero que se fijen aquí en la posición del caballero, se inclinó hacia adelante. No solamente levanta el talón, haciendo la plantiflexión de tobillo, sino que al mismo tiempo flecta la cadera y la mueve hacia atrás. Mueve los brazos también hacia posterior. Con ese movimiento de cadera, de flexión hacia posterior, lo que está haciendo es que mueve rápidamente el centro de masa hacia posterior y por ende aumenta la posibilidad de que el vector de gravedad esté por detrás de la base de sustentación. Quiero que se fijen en la cadera. Al moverla hacia atrás, mueve el centro de masa hacia atrás también. Esa es la posición de tándem. Y la cadera es exactamente lo mismo. Si me voy hacia el lado, muevo la cadera en el sentido opuesto. Lo que hablábamos del puente. Bien. Cuando me voy hacia posterior, hago exactamente lo mismo. Muevo la cadera, ahora en extensión, y la muevo en bloque hacia adelante. Coloco los brazos hacia adelante, lo que aumenta las masas que están por anterior, y eso me hace volver de manera más rápida hacia el sentido contrario de la oscilación que estoy sufriendo. Bien. Bien. Revisen este video, es bien explicativo, bueno, está en inglés, pero es muy fácil de seguir por las indicaciones que va haciendo la persona que está mostrando aquí el ejemplo. Volvemos a el PowerPoint. Bien, entonces voy a dibujar aquí, voy a volver a esta imagen. Aquí. Cuando la persona se inclina hacia adelante y lleva la cadera hacia atrás, entonces obliga a que el centro de masa se vaya hacia atrás. ¿Ya? Si yo me voy hacia adelante y me inclino con la cadera, obligo a que el centro de masa vaya hacia atrás. Y de hecho, se pueden colocar los brazos también, como mostraba el video. Estas son las dos estrategias más comunes, ¿ya? Y que van a depender de la magnitud de la perturbación. También va a depender los tipos de movimiento que vamos a realizar, ¿ya? Si es que se mueve la superficie. Aquí hay momentos en que yo me muevo en torno a la superficie de contacto o el suelo, pero hay momentos en que la superficie se mueve. Por ejemplo, si usted va en una micro, es la micro la que se está moviendo. Y si acelera la micro, es la superficie la que se movió de manera lineal. O si frenó la micro muy fuerte, se inclina, ¿cierto? Se mueve de manera angular. Una escalera mecánica, un skate, por ejemplo, unos patines, una alfombra, si usted pisa una alfombra y la alfombra se resbala, ¿ya? Les voy a mostrar aquí otro video de un movimiento, o sea, una actividad deportiva que se está realizando mucho hoy en día. Les voy a copiar al tiro la dirección. Bien. Entonces, tenemos acá, no sé si lo conocen, dígame.
Oh, perdón, Karen, es que como me enviaste, le estaba mandando, discúlpenme, le estaba mandando los links a Karen, ahí sí, porque me había escrito por interno y al responderle por el chat sigue en interno. Ese es uno de los links, mil disculpas, chiquillos. Y el otro link es ese, ¿ya? Disculpa, como me habían escrito por interno, por eso cuando me hagan preguntas o cosas, mándenlo a todos nomás. Y yo, como me escriben por interno, al responder se quedó fijo Karen en este caso como destinatario. Bien, le mencionaba que esta actividad, me imagino que la conocen algunos, quizás otros no. Se llama Balance Board, está muy de moda, ¿ya? Consiste en tener una tabla sobre un rodillo, lo que genera una superficie completamente inestable, donde van a haber movimientos lineales, es decir, la tabla avanza hacia adelante, hacia atrás, hacia izquierda a derecha, y movimientos angulares, donde la tabla se va a inclinar. Frente a esto, quiero que se fijen en los ajustes posturales que hace la persona versus el movimiento voluntario. Bueno, vale decir que el video que le estoy mostrando, él es súper pro. Es un seco para hacer estos ejercicios. Aquí hay ajustes anticipatorios. Por ejemplo, las manos están en constante movimiento anticipatorio ante la perturbación. ¿Ya? Opa, dejar de compartir. Ahí sí. Ahí sí. Bien. El balance board, entonces. ¿Ya? Hay ajustes anticipatorios que se pueden observar, por ejemplo, en las manos preparadas para la alteración de la estabilidad, ¿ya? Contracciones musculares previas y otras que son reactivas. Por ejemplo, esas oscilaciones, esas contracciones que se pueden observar aquí en los pies, los dedos, son reactivos. Esas pequeñas tiritones que también generan son movimientos reactivos. Obviamente él está súper entrenado en la actividad que está haciendo, ¿cierto? Tiene una experiencia motriz que le permite, aquí se observa mucho esas contracciones cíclicas que les mencionaba, que son reactivas, pero las manos están en adaptación postural anticipatoria. Nosotros en kinesiología tenemos algo muy similar que se llama plato de Freeman, que es una plataforma circular con una media esfera en la base para que las personas hagan ejercicios de equilibrio. Bien, me voy a detener en esa imagen previa aquí. Tenemos movimiento voluntario, que es el agacharse, ¿cierto? Sobre una base que es móvil, movimiento o adaptación postural anticipatoria, llamada APA, como los brazos, ¿cierto? Que están en contracción, se nota que están tensos esos músculos que están ahí trabajando para mantener los brazos, y todos aquellos movimientos repentinos de alta velocidad son reactivos, y quiero que ahora que lo menciono, traten de identificarlos. Por ejemplo, esas contracciones de extremidad inferior, esos movimientos de la extremidad superior, son movimientos reactivos. Es seco, me gusta mirar este video. Muy bueno. Bien, ya estamos por finalizar la clase de hoy. Compartí el PowerPoint. Bien, entonces para poder mantener cierta estabilidad tenemos que ver qué tipo de estímulo desestabilizante tenemos, si son movimientos de la superficie lineal o angular,
¿cierto? O si son desplazamientos segmentarios. Cada vez que yo muevo mis segmentos, cada vez que yo hago un movimiento en particular, tengo adaptaciones posturales. De eso lo hablamos también en la clase anterior, para aquellos que no lo han revisado. Tengo estas adaptaciones posturales anticipatorias, o ajustes posturales anticipatorios también se le puede mencionar, ¿ya? Que son todos aquellos movimientos que yo he aprendido por experiencia y que me preparan antes de recibir el estímulo perturbador de mi estabilidad. Y obviamente voy a tener reacciones compensatorias. Cuando tengo un momento de inestabilidad, vamos a dividir la reacción en tres momentos, ¿ya? Uno, la fase inestable, la fase compensatoria y la corrección final. Si observamos nuevamente el video, dejo de compartir, vuelvo a compartir el YouTube de acá. Aquí volvamos a este que está haciendo estos movimientos. Se ve el caballero, ¿cierto? Que estamos viendo la estrategia de cadera. Por aquí hay unos videos solitos. Cada vez que tengo una perturbación, voy a tener tres fases. La fase inestable, que corresponde al momento exacto en que se provoca la inestabilidad y que se da ahí, en este caso. Los movimientos compensatorios, que pueden ser tobillo, cadera, extremidad superior, aleteo, la cabeza, el tronco, todos los movimientos compensatorios necesarios para evitar caer, que en este caso, veamos cuál hace. Mover el tobillo, mover la cadera, mover la extremidad superior. Y después viene la fase de corrección final, y que es cuando retoma la posición. Inestabilidad, compensación, corrección. Inestable, corrección, o sea, compensación, corrección. Veamos de nuevo este, que está más fácil de identificar. Fase inestable. Si es excesivo el estímulo ahora, si se fijan, la corrección fue dar un paso. Ya no fue suficiente la estrategia de tobillo, no fue suficiente la estrategia de cadera. Lo que hace ahora como movimiento o fase correctiva es dar un paso hacia adelante. Miren. Inestable, compensatorio y la corrección final. Yo les mencionaba que cuando recién estábamos en la etapa de crecimiento y recién aprendemos a caminar, es tanto el peso que está en la parte superior, ¿cierto? Y el niño o niña está inclinado hacia anterior, que lo que hace es correr. En otras palabras, esa persona siempre está en una fase correctiva, perdón, compensatoria a la inestabilidad, compensando toda esta inestabilidad que le provoca su condición mecánica. Y la única forma de corregir es frenando con un mueble, el piso, una persona, la pared, etcétera. Nosotros tenemos la posibilidad, después de que se genera cierto, la experiencia motriz de inestabilidad, de hacer la corrección y evitar caer. Típico, me tropiezo, hago toda una cantidad de movimientos hasta que me recupero y de ahí retomo mi actividad nuevamente. ¿Ya? Pasé por una fase inestable, una fase compensatoria en que hago todos estos aleteos, movimientos de tronco, cadera, rodilla, tobillo, y una vez que recupero el equilibrio, ahí me vuelvo a poner de pie. Vamos al ejemplo nuevamente que hablábamos del puente. Vamos cruzando el puente, ¿cierto? De repente siento una pequeña inestabilidad, me agacho, abro los brazos, logré controlar esa posición y después sigo el movimiento, después sigo caminando. Ahí pasamos por estas tres fases. Fase inestable, fase compensatoria, donde hago todos los movimientos necesarios y ajustes, ¿cierto? Y después la fase de corrección final, cuando yo retomo o mi posición vertical, ¿ya? O mi movimiento que estaba realizando. Cuando hay desplazamiento segmentario, y esta es la última
Esta es la última, ¿cierto? Ah, no, otro más. Cuando hay desplazamiento segmentario, ¿cierto? Siempre vamos a tener una disposición al movimiento, una adaptación postural anticipatoria. ¿Ya? Por ejemplo, yo voy a lanzar una piedra y ubico mi cuerpo de cierta manera. Yo sé que la fuerza va en sentido anteroposterior, abro mi pie en sentido anteroposterior. Yo sé que voy a cruzar este puente que estamos hablando desde el principio de la clase, abro mis brazos. ¿Ya? Adaptaciones posturales anticipatorias que dependen siempre de la experiencia que haya tenido cada persona. Pero cuando se genera la inestabilidad o cuando se genera el movimiento, siempre hay reacciones compensatorias, como lo vimos en la clase anterior, ¿cierto? Estas son automáticas y que se van aprendiendo. De igual manera se van haciendo más eficientes cada vez. También dependen de la ubicación de la perturbación. Imaginemos que me empujan. No es lo mismo que me empujen por sobre mi centro de masa, donde si yo estoy de pie, ¿cierto? Y mi centro de masa está aquí, chuta. Y mi centro de masa está por aquí, por ejemplo. Si me empujan por sobre el centro de masa, probablemente el torque que genera esta fuerza tiene esa distancia hacia el tobillo, va a hacer que me desplace de manera angular y que me bote. Probablemente tenga que dar un paso o tenga que colocar los brazos hacia adelante, ¿cierto? Estrategia de tobillo probablemente no va a ser lo suficiente. Ahora, si me empujan desde el centro de masa, el desplazamiento no va a ser angular, sino que va a ser un desplazamiento lineal. Necesariamente voy a dar un paso porque mi desplazamiento es hacia anterior, no estoy oscilando. Y si me empujan por debajo del centro de masa, imaginemos que me empujaron desde las piernas como un tackle, como un... No, un tackle no, el tackle es por sobre el centro de masa. Como, no sé, un golpe, por ejemplo, en el fútbol, que me puede llegar una fuerza por debajo del centro de masa, probablemente no me va a generar una inestabilidad de oscilación, sino que va a generar flexiones, por ejemplo, de rodilla o en movimientos que me alteran la línea de transmisión de fuerza más que la estabilidad como tal. ¿Ya? Por eso que en el rugby, por ejemplo, están prohibidos los tackles por debajo de la pelvis, ¿ya? Porque generan caídas muy fuertes, caídas repentinas y lesiones en la extremidad inferior. Y si se generan a la altura del centro de masa que provoca movimientos lineales de mi cuerpo y no angulares como el superior. Recomendación entonces, si quiere votar a alguien, empújelo por sobre el centro de masa para ser más eficiente que por otro punto. Bien, esto no es tan relevante dentro del control postural, ¿cierto? La ubicación, sí es más importante la magnitud y sí es importante las correcciones que podamos ir realizando. Bien, chicos, chicas, muchachos, muchachas, dudas. Con esto de control postural, entonces, a mí me abre la puerta para que la próxima semana empecemos a ver marcha, y que es el movilizar mi centro de masa hacia anterior con compensaciones para que me mantengan estable, ¿cierto? Y que sean eficientes para el tipo de movimiento. Dudas. Revisen la clase anterior, revisen esta clase, va a quedar también en Moodle. Revisen estos videos, sobre todo el de donde explica la estrategia de tobillo y de cadera, muy fácil de seguir, a pesar de que está en idioma inglés. Preguntas, comentarios, experiencias. No, profe, quedó todo súper claro, por lo menos por mi parte. Gracias, Diego. Constanza, Caterina, sí, la presentación la subí. Subí la clase y la presentación, estoy casi seguro. Profe, yo tengo una duda, o sea, es súper Constanza, específico en verdad y no aporta mucho, no sé si tiene que ver con la clase, en verdad sí. dígame nomás. Sobre ese ejercicio que mostró de la tablita, de que había que ¿Ya? mantener el equilibrio, Sí, por lo balance board. menos,
Sí, yo en mi caso especial estoy como en estos momentos muy ambientada en el tema del motocross y en las bicis de descenso. ¿Ya? Entonces, he visto mucho que ocupan ese tipo de ejercicio y me han preguntado varias veces si para qué sirve, oye, ¿realmente sirve esto? Y yo no sé, así como que realmente quedo perdida. Y ahora tengo la duda de eso si es solamente sirve para los tres sistemas, que era como el pasivo, el predictivo y el activo, o más como para mejorar las reacciones predictivas que uno puede tener, como en ese caso, o... Constanza, te voy a invertir la pregunta y quiero que después de esta clase trates de resolverla tú. Viendo cómo es el tipo de ejercicio, ¿qué crees tú que estamos estimulando? ¿Visión, vestibular, propioceptivo? ¿Estaremos entregando mejores reacciones anticipatorias? ¿Estaremos entregando mejores eh, reacciones, o sea, reactivas, ¿cierto? ¿Qué crees tú que estamos haciendo? Sí, yo creo que son como ambas, pero más el sistema Son todas. vestibular, pero lo de reactivo antes de predictivo, eso también Son, son todos. son todas constanzas porque estás entregando experiencia motriz inestable. Y eso me hace a mí que cuando yo me enfrente, imaginemos esta persona, no sé, supongamos que practica, no sé, es surfista, imaginemos que hace surf. Cuando se enfrente a una ola de verdad, ya va a tener la experiencia de inestabilidad anteroposterior o lateral y probablemente va a tener ajustes anticipatorios que los aprendió haciendo este balance board. O tú misma que estás haciendo, por ejemplo, descenso. Cuando ves que tu cuerpo se mueve en cierto sentido, vas a tener diferentes músculos que ya les entregaste la información de cómo reaccionar frente a una inestabilidad en cierta dirección. Probablemente no se parece tanto el ejercicio y uno dice, pero ¿cómo si aquí está haciendo una tabla con rueda, el otro va sentado, va con pedales, con un manubrio? Sí, está bien, pero estás entregando tanto estimulación vestibular, sensorial, de conocer tu cuerpo, que te va a permitir reaccionar mucho mejor frente a una nueva, frente a un estímulo de inestabilidad en una siguiente vez, en una próxima vez. ¿Ya? Entonces la respuesta es todo. Estamos estimulando todos los sistemas, vestibular, propioceptivo, visual. ¿Ya? De hecho, quizás más el propioceptivo, ni siquiera tanto el vestibular, porque las oscilaciones en la cabeza sí van a existir, pero no son tantas, pero sí. Probablemente hay muchas más mientras haces el descenso. Vestibularmente ahí estás estimulando mucho. ¿Ya? Pero lo que estamos entregando con ese tipo de estímulo, con ese tipo de entrenamiento, es que existe tanta información propioceptiva que tú empiezas a conocer, quizás inconscientemente, cómo, qué músculos pueden participar, cómo se hacen sinérgicos entre ellos. ¿Ya? Eso es una estimulación sensorial completa. Entonces, si te preguntan de nuevo, Constanza, ¿y tú que estás estudiando kinesiología, ¿me sirve trabajar esto? Sí, pues, sí te sirve. Sirve mucho. Imagínate que después, no sé, pues, imagínate que pudieras, eh, ¿has visto estos rollos donde entrenan ciclismo? Donde se ponen con la rueda fija, donde las personas empiezan a pedalear, pero dentro de la casa, y la bicicleta no se mueve. Ya, eso es una forma de pedalear. Pero hay otros rollos que te permiten que la bicicleta se mueva de lado a lado. Si me preguntas a mí cuál es mejor, obviamente el de la bicicleta de lado a lado, porque en la vida real uno va a entrenar la parte fisiológica, la parte de ejercicio físico, sí, pero en la vida real te vas a enfrentar no solo al ejercicio físico, sino que a otras estimulaciones, o otros estímulos que tienes que también controlar desde el punto de vista del control motor, del control de movimiento. Ahora, si la bicicleta le pudiéramos dar, por ejemplo, vibración arriba y abajo, sería mejor. O giros del manubrio de alta velocidad, cambios de dirección. Imagínate vestibularmente hablando, los cambios de dirección en un descenso son súper bruscos. Son súper bruscos. Un giro te genera una aceleración vestibular que incluso supera la fuerza de gravedad. Piensa que yo corriendo, si cambio de dirección, aplico por lo menos 2 a 3 G, 2 o 3 fuerzas de gravedad en el cambio de dirección sobre mis articulaciones.
Imagínate lo mismo, pero para los líquidos que están dentro del canal semicircular en el sistema vestibular. Entonces, claro, es estimulación completa. Gracias, profe, quedó súper claro. Bien, ¿alguna otra duda, consulta, comentario, experiencias? ¿No? Bueno, si no, entonces dejamos hasta acá postura. La próxima semana vamos a hablar de marcha, ¿ya? Y para marcha vamos a utilizar el siguiente libro para que lo puedan ver desde ya. Les voy a compartir aquí mi Google. Y miren lo que estoy escribiendo. Biodynamic of Human Gait. Busquen esa frase, Dynamic of Human Gait, y el primer link después de los artículos académicos es un libro de distribución gratuita. Mira, de hecho lo voy a colocar aquí mismo en el chat. El link directo. Ahí está el libro directo, Dynamic of Human Gait. ¿Ya? En este libro es en el cual, por lo menos yo baso el 99%, y yo, bueno, la mayoría de los colegas también hacen lo mismo, porque es el que ha logrado resumir la marcha de la manera más fácil. Obviamente está en inglés, ¿cierto? Pero de aquí vamos a sacar todos los contenidos de marcha, ¿ya? Es un libro que tiene la particularidad de ser de libre distribución, ¿ya? No es pagado, aquí ya lo tienen completo. Si usted lo imprime, en la última parte del libro, no lo logro ver, pero denme un segundo. Aquí sí. En la última parte del libro aparecen estas figuritas en el borde, en el lado. Y esas figuritas, cuando uno las ojea, así como un dibujo animado, si tuviera el libro impreso, si uno las ojea, aparece esta persona caminando, se ven los caminando de lado y caminando de espalda, se van activando los diferentes músculos en la medida que avanza el ciclo de marcha, se va moviendo la huella plantar en la medida que avanza el ciclo de marcha. Miren, por aquí hay una huella plantar, aquí, por ejemplo, con aquí, la presión que se genera en la punta del pie cuando está en una fase determinada, etc. Y se ve la fuerza de reacción del suelo. O sea, varios parámetros, pero esa es la parte dinámica como entretenida de este libro. No es necesario que lo hagan. Lo que nosotros vamos a tomar de este libro es gran parte de sus imágenes para el análisis de la marcha y me voy a centrar, por lo menos que la estudien antes. No recuerdo en qué página está. Dame un segundo. Modelos matemáticos, no nos vamos a centrar en eso. Vamos a hablar del ciclo de marcha. Dame un segundito porque lo voy a encontrar aquí. Aquí está. Necesito que se centren en la página 21, en esta imagen. Traten de leerla antes de venir a la clase el día viernes, donde vamos a hablar de los ciclos de la marcha, diferentes momentos específicos de la marcha que nosotros los vamos a identificar, porque necesito que los conozcan para después yo decir, por ejemplo, en el prebalanceo se genera tal o cual actividad muscular, tal o cual fuerza de reacción, el pie adopta esta posición, ¿ya? Entonces las fases de la marcha es lo que vamos a ver la próxima semana, para que hagan una lectura previa, ¿cierto? Obviamente yo voy a profundizar en cada una de los contenidos, pero para que no lleguemos tan en el aire con esto.
Ciclo de la marcha, página 21 y 22 de este libro de distribución gratuita que les dejo aquí. Bien, pues, que tengan muy buen día, buen fin de semana y retorno después de esta paralización en todas sus actividades. Ahora cuando termine la clase, voy se tiene que transformar la grabación y lo que me demore en subirla. ¿Ya? Que estén muy bien. Ya, profe, muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Chao, profe, muchas gracias. Que tenga Chao, buen fin de. chao. Igual. Que esté bien.